Roberta, muito obrigada a todo el equipo. Voy a hablar en español porque no hablo portugués, pido perdón. Voy a hablar lentamente y si alguien quiere preguntar, no hay problema, puedo volver a repetir y me imagino que Roberta o Michelle me van a ayudar, ¿no? Cuando preguntas cómo es el funcionamiento colectivo, lo primero que pienso es una filosofía de trabajo, es una filosofía de vida también, porque en algún punto lo más importante de trabajar colectivamente, en equipo, en grupo, en colaboración, tiene sentido en sacar el foco de trabajo individual, primeramente, ¿no? Un trabajo individual que está muy, muy relacionado con la esencia del oficio, de la disciplina del fotógrafo, de él solo con la cámara, ¿no? Un espacio privado. Y lo colectivo viene de alguna manera a cuestionar, ¿no? Ese momento decisivo, como decía Cartier-Bresson, ¿no? Como ese momento íntimo donde la mirada, la cámara ocurre y lo colectivo viene a hacer de ese momento algo grupal, ¿no? Un lugar de pensamiento conjunto con otras personas. Entonces, de alguna manera cuestiona el mismo oficio de la fotografía y cuestiona el momento decisivo, ¿no? El momento, ¿cuál es el momento decisivo? El momento que alguien tiene la idea, quién es el autor, ¿no? De una imagen, quien tiene la idea, quien obtura y aprieta el disparador de la cámara, cómo funciona, digamos, cómo funciona el mundo de las ideas y de la creación en conjunto. Entonces creo que la manera de crear, la manera de funcionar, la manera de vivir el hecho artístico comienza a ponerse en jaque, ¿no? Son muchas las reflexiones que aparecen cuando uno comienza a trabajar con otras personas, continuamente, ¿no? ¿Qué temática vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué estética vamos a utilizar? ¿Qué sentido le vamos a dar a la historia? Y todas esas manifestaciones que ocurren, esas preguntas, ponen a funcionar un montón de mecanismos que tienen que ver ya en el correr de los años, años atrás, años, en una filosofía. Por eso digo que Sub Cooperativa, el colectivo en el cual trabajo hace 15 años, es una filosofía, también es una escuela, también es un grupo de amigos, también es un lugar de aprendizaje y es un lugar donde yo enseño a otras personas también. Y es un lugar donde es la conjunción de todas esas cosas, ¿no? de muchos cuestionamientos en relación a la fotografía misma, ¿no? Así que pienso que en principio es de donde parto, es pensando qué es trabajar colectivamente, ¿no? ¿Qué diferencia a una persona de trabajar en conjunto y trabajar solitario? Creo que las dos propuestas, las dos funciones son igual de importantes, porque en el colectivo es la suma de las partes y de manera tal que cuando yo integro un colectivo llevo algo, ¿no? Yo llevo desde mi individualidad, llevo un conocimiento, una expectativa, llevo un bagaje, ¿no? Una trayectoria, llevo una experiencia y llevo muchas preguntas sobre todo, ¿no? Y creo que la suma de todas esas puntos de partida hacen que el proyecto tome una identidad, ¿no? Propia. La suma de todas esas partes crea una identidad propia que nosotros decimos que es el cerebro colectivo, ¿no? Es el cerebro que se gesta más allá del cerebro de cada individualidad.
porque cada persona empieza a funcionar diferente en relación a las personas con las que trabaja. O sea, quiere decir que yo dejo de ser Gisela un poco, ¿no? En algún punto, cuando comienzo a trabajar con mis compañeros en sub. Y me conozco de otra manera, me reconozco de otra manera, me asumo de otra manera y quizás hago cosas que de manera individual no las hiciera, ¿no? Y eso fue algo que me ha ocurrido en particular. Digamos, yo con SUB durante estos 15 años he desarrollado algunas temáticas de contaminación, o sea, proyectos de investigación en cuestión de, no sé, contaminación ambiental o problemáticas rurales en asentamientos campesinos o problemáticas de territorio o incluso entrar a un barrio privado y vivir con una familia de un barrio privado para mostrar las diferencias sociales que existen en Argentina. He entrado también a villas, a favelas, a nuestros barrios populares para contar historias en relación a las drogas, al consumo de drogas y a, bueno, y a la vulnerabilidad también en las que, y las fortalezas en las que están expuestas esas personas. Y creo que muchas de las temáticas, si bien son temáticas que me interesaban desde lo individual, seguramente no hubiese hecho todos esos trabajos de manera solitaria, ¿no? Entonces entiendo que ahí funcionó en mí ese cerebro colectivo, ese impulso, esa vitalidad que existe que dice la unión hace la fuerza, ¿no? Esa frase que dice la unión hace la fuerza. Bueno, justamente ahí, cuando uno se junta con un grupo de personas con las mismas aspiraciones, con las mismas intenciones, con las mismas ganas de hacer y de investigar y de curiosidad, sucede algo realmente fuerte, ¿no? Sucede algo transformador. Desde ese punto de vista me gusta pensar el trabajo colectivo. Y genera un prejuicio, por supuesto, en otras personas. Hace 15 años atrás no había muchos colectivos en Latinoamérica. De hecho, SUB es uno de los primeros colectivos de Latinoamérica que va a participar del espacio de colectivos de fotografía en el festival Visa pour l'Image en Perpignan, en Francia, ¿no? Donde fue uno de los primeros espacios de encuentro de colectivos en un contexto de festival de fotografía, de fotoperiodismo. Y en ese año, 2006, 2005, eran todos colectivos europeos que venían de una inspiración de Magnum Photo, de otras experiencias en relación a las europeas, y que nosotros comenzamos a participar y dijimos, acá faltan colectivos latinoamericanos, ¿no? Y bueno, luego se unió Supai Foto de Perú, en ese momento estaba CIA de Foto de Brasil, y muchos otros colectivos que luego tuvimos que volver de Europa a Latinoamérica para encontrarnos con colectivos de América Latina. Así que ese es el comienzo un poco también de traer lo colectivo al territorio latinoamericano. Si querés, Roberta, creo que hay una presentación, ¿no? ¿Quieres que yo la comparta o a vos te puedes compartir desde ahí? ¿Qué quieres que es mejor? Ah, bueno, como vos quieras, como vos te parezca. Si quieres puedo compartir aquí. Porque ahí puedes decir lo que quieres en cada slide. Ok, perfecto. Entonces estoy habilitada ya para compartir. Sí, bien. Voy a tratar de ser breve con la exposición, así me gustaría pasar a... ¿Ven ahí el PDF, la presentación? Sí, Gisela, está... Los tres logos. La vemos. Bien, perfecto.
Bueno, invito a todas las preguntas mientras voy pasando las imágenes. Si hay preguntas, mejor, así no es una charla solamente de mí, sino que me gustaría que ustedes me pregunten si quieren, completamente bienvenido. Bueno, esto para poner a Sub en contexto, que el contexto para mí es algo muy, muy importante, porque creo que todos los colectivos de fotografía, y me animo a decir de arte en general, hay una identidad, una marca registrada de cada uno de ellos como parte de un contexto social y cultural, ¿verdad? No es un colectivo que nació en Argentina, en Buenos Aires, en el año 2001, 2002, 2004, que un colectivo que nació en Brasil en el año 2001, 2002, 2004. Quiere decir, no importa solamente la cantidad de años, sino importa lo que estaba sucediendo en el territorio donde surgió ese colectivo. Y en particular, este colectivo, el SUB, nace en el año, en un momento de mucha crisis social como fue el año 2001, ahí nos conocimos los integrantes. Y luego nosotros decimos que el año que nació SUB es 2004, porque oficialmente o formalmente, legalmente, nos constituimos como cooperativa de trabajo. Entonces, de alguna manera, en ese momento fue como el casamiento, ¿no? Como el tratado donde firmamos y dijimos esto es el lugar de trabajo, vamos a dejar de trabajar en otros trabajos para solamente dedicarnos a trabajar en SUB. Por tanto, SUB tiene que darnos a nosotros, a cada uno, un salario mensual. Y entonces por eso nosotros decimos 2004, pero en realidad nos conocimos en 2001, precisamente durante las jornadas de rebelión en las calles, de lo que fue el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando bueno, hubo la renuncia, la destitución del presidente y luego fueron semanas de mucha turbulencia. Entonces, esta es la presentación, es para contar cómo es SUB ahora. En este momento falta un nuevo logo, que es el de Podcasts, que es nuestro nuevo proyecto, que nació en COVID-19. Gracias al aislamiento social nació el nuevo logo, que es la radio, muy de la mano de la imposibilidad de tomar fotos y de seguir pensando en fotografías, es que dio como coincidencia que una semana antes del COVID-19 habíamos comenzado a trabajar en una radio comunitaria de aquí, que se llama FM La Tribu, y ahí habíamos tenido un programa presencial y luego lo pasamos a formato podcast para hacerlo de nuestra casa, ¿no? De nuestro hogar, porque tampoco podíamos ir al estudio de radio. Así que son 3 logos. El primero es la editorial, el segundo es la creación de proyectos fotográficos, porque somos fotógrafos, y el tercero es el espacio de educación, ¿no? Entonces, SUB hoy se puede encontrar en 4 lugares. En los libros, a través de la SUB editora, en los medios de comunicación, como revistas, diarios, exposiciones, a través de la creación de proyectos visuales, como SUB, se puede encontrar en una clase a partir del estudio de la educación, de nuestra plataforma de educación, donde hay actualmente entre 40 y 45 estudiantes anualmente. El programa es de 3 años, 3 niveles, y ahora el nuevo formato de radio. Así es como SUB se presenta. Estas son las fotos que comentaba del año 2001, del comienzo de el germen. Para nosotros decimos es el bautismo, ¿no? del colectivo, porque son imágenes blanco y negro, en película. Gisela, ¿ya están las fotos o no?
Sí, ¿no las están viendo? No. Ok, a ver. A veces pasa con Zoom eso. A ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, voy a pasar, aunque no sea completa, a ver si se puede ver bien. Bueno, entonces esta contaba que son las imágenes del momento de fundación de SUB también, ¿no? Perdón, ¿eh? Ahí va. Esas son fotos en película, en cámara analógica de esos momentos. Nosotros no trabajábamos para prensa en ese momento, pero sí tuvimos un gran ejercicio de documentar todo lo que sucedió en Argentina en el cambio del 2001 al 2004. Fábricas recuperadas, movimientos sociales, manifestaciones en la calle. Hacíamos un trabajo de manera urgente, ¿no? Si bien trabajábamos en analógico, porque en ese momento la era digital no era tan a la mano, tan fácil, sí nosotros trabajábamos con medios, con diarios, ¿no? Con actualidad. Trabajamos con actualidad. Entonces tuvimos un periodo, el comienzo de SUB del 2001 al 2004, que trabajamos cubriendo prácticamente las asunciones de todos los presidentes latinoamericanos. Evo Morales, Lula, Chávez, Tabaré Vázquez en Chile, bueno, Kirchner, la primera asunción de Kirchner en Argentina. Tuvimos una instancia, López Obrador en México, la primera asunción, digamos, trabajábamos específicamente para prensa y aprovechamos a quedarnos en esos viajes para hacer trabajos un poco más largos, ¿no? Porque sentíamos que el trabajo con actualidad, con las news, no era nuestro espíritu. A nosotros nos gustaban las historias y en la actualidad sentíamos que había algo que era superficial, un acercamiento muy de la foto ilustrativa y si bien se podía jugar a hacer otro tipo de imágenes como esta, eran fotos que la prensa no iba a publicar, ¿no? Porque la prensa tiene una mirada muy sesgada de la realidad que quiere mostrar, ¿no? Entonces en ese momento nos dimos cuenta cuando trabajábamos en la prensa que funcionaban así las cosas. Y no nos gustaban como... Sí. Gisela, essas fotos são durante o Corralito do Fernando de la Rúa? Exactamente, sí. Exactamente. Sim. Uhum. Um momento terrível para a economia. Un momento terrible sí, totalmente, totalmente. Y fue un momento que para la prensa, lamentablemente ocurre siempre así, es el momento donde la prensa internacional se interesó por Argentina. Luego dejó de interesar lo que sucedía en Argentina, entonces también era difícil de publicar en la prensa. Había que contar historias truculentas, historias desgarradoras, y a nosotros no nos gustaba mostrar esa mirada, no nos gustaba lo rápido, la rapidez de contar así, y tampoco nos gustaba en la mirada, el enfoque de mostrar bueno, esa mirada tan truculenta de América Latina, ¿no? No nos gustaba, estábamos en desacuerdo. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con historias que tengan que ver con historias de resistencia, historias que cuenten lo que el lado B, ¿no? Lo que la prensa no muestra, pero sí existe, ¿no? En las favelas, en las villas, no solamente la gente sufre y pasa hambre y es la violencia encarnizada, ¿no? O sea, hay historias de trabajo, hay historias de vida, hay historias de sobrevivencia, hay historias de superación que nunca se cuentan en los medios, y ahí fue donde inmediatamente nosotros empezamos a decir, esto es lo que queremos contar. Pero bueno, lo cierto era que la problemática era cómo vamos a vivir queriendo contar estas historias, ¿no? Entonces
para nosotros fue un desafío muy importante apostar por esa manera de trabajar, porque sabíamos que iba a ser muy difícil vender esos trabajos. Entonces hacíamos otros trabajos para tener un margen de ahorro que llamamos fondo común, donde todos los meses íbamos dejando un poco del sueldo, ¿no?, en un lugar en común para cuando un miembro de la cooperativa quería ir a contar esa historia, podía tener un poco de dinero, ¿no? Entonces siempre, bueno, fueron años donde realmente decíamos, es tan difícil, o sea, te tiene que gustar mucho, porque se trabaja mucho para algo que la prensa no va a comprar y se cobra poco. Entonces, ¿cuál es la razón para dar mucho y recibir poco económico? Que te guste mucho, que sea una filosofía de vida, que sea todo lo que mencioné al principio. Y eso realmente fue toda nuestra ética, toda nuestra política, toda nuestra identidad, ¿no? Lo que nos marcó, digamos, en nuestra manera de pensar, de trabajar, de relacionarnos con la fotografía. Y esto es un poco, esto lo armó, bueno, la diseñadora gráfica, nuestra diseñadora gráfica, nuestra compañera, Verónica Borsani, que de alguna manera sentimos que en este logo se va sintiendo la diferencia de cómo fue creciendo también el colectivo, ¿no? Los primeros son logos improvisados, logos armados, luego cumplimos 10 años, luego se gestó ya la marca y nuestro logo tiene una tipografía realizada por un grupo de diseñadores que liberaron porque creen en las licencias libres, entonces nuestra tipografía corresponde también a esa ética. Y bueno, tratamos de que todo lo que hacemos lo pensamos y de alguna forma lo debatimos mucho, ¿no? Lo debatimos bastante. Y luego en 2016 aparece la subeditora y en 2017 aparece la plataforma educativa. Cuando cumplimos 10 años fue un momento muy importante para nosotros y nosotras porque fue el momento en el que dijimos, ok, 10 años es un montón de tiempo. Seguimos como estamos, cambiamos, damos un giro, ¿no? Entonces fueron muchos cuestionamientos que nos hicimos. Esto es un poco la órbita de pensamientos y de acciones que teníamos en la mesa. Cooperativa más colectivo, reportajes colectivos, prensa nacional e internacional, exposiciones propias, firma colectiva, que eso es algo que no conté, pero sí fue una decisión decir, ok, la suma, SUB es más que nosotros, ¿no? SUB es más que las individualidades. En vez de poner fuerza, ¿no?, los artistas para generar su trayectoria, su reconocimiento, tienen que trabajar mucho, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿dónde vamos a poner esa fuerza de trabajo, de enfoque? En lo colectivo. Entonces, eso lleva a que la firma es nuestra manera de decir, bueno, esta es la suma de todo nuestro esfuerzo, ¿no? El trabajo nos representa a todos, desde la diseñadora gráfica hasta la persona que trabaja en administración y la fotógrafa, porque todos trabajan para el mismo proyecto. Entonces, no es justo que si la persona de gestión llama a los personajes para ir al campamento rural de Paraguay, luego no sea parte de la firma. ¿Qué pasaría si el trabajo dice solamente Gisela Golá, ¿no? Estoy dejando afuera a alguien o a un grupo de personas que trabajó mucho conmigo para que yo pudiera llegar a ese lugar. Y no es mi asistente, sino que es mi compañero. Entonces, la firma colectiva era representación de todo ese esfuerzo. Los trabajos individuales artísticos más documentales, el activismo cultural. Para nosotros era importante también formar parte de los espacios que estábamos fotografiando. No éramos simplemente paracaidistas que iban, o voyeurs, ¿no?
Digo, íbamos por cuenta propia, no nos mandaba un medio, no nos mandaba un jefe, sino que íbamos por decisión propia, incluso muchas veces hasta poniendo de nuestro propio dinero. Así que eso a lo cual yo iba tiene que ser algo en el cual yo estoy practicando una especie de activismo, ¿no? Social, político, cultural, desde mis herramientas para volcar a esos espacios también, ¿no? No soy simplemente una persona que va, bueno, por eso el nombre sub tiene que ver con esa subjetividad, ¿no? Porque creemos en una fotografía subjetiva, subversiva, subrealista, subterránea, ¿no? Entonces, el nombre viene de todas estas definiciones que tienen que ver con la identidad también del sub. Aquí estamos todos, el equipo completo de ese momento. Martín ahora vive en Francia y Olmo vive en España, pero los demás, tanto Jerónimo como yo, como Verónica, la diseñadora, como Nicolás, estamos aquí en Buenos Aires. Esto es un poco los números, ¿no? De lo que hemos hecho trabajos en Cuba, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. 21 proyectos fotográficos, 9 países donde pudimos estar, 19 países que publicaron nuestros trabajos. Bueno, son estadísticas, ¿no? Este es un trabajo que para nosotros, como en esta presentación hay algunos trabajos solamente porque sentimos que de alguna forma estos trabajos marcaron un antes y un después en nuestra búsqueda visual. Este particularmente es un trabajo de desalojo de un asentamiento campesino en Itapuá, en Paraguay, por el cultivo de soja transgénica, ¿no? Entonces, este trabajo, que a nosotros la temática nos interesaba, conocíamos que estas personas se habían sido desalojadas 17 veces, o sea, quiere decir, 17 veces se fueron de su casa y volvieron a su territorio a rehacer otra vez su casa, ¿no? Entonces, esa resistencia por algo tan fundamental como es un techo para vivir, nos pareció como esta lucha tan básica y tan fuerte y tan resistente de esta comunidad con la soja, ¿no? Que es un monstruo, quisimos ir a fotografiarla. Uno de nuestros compañeros conoció la historia y vio que había posibilidad de llegar a ese lugar. Así que fueron 2 de los compañeros a hacer este trabajo, y cuando pensamos qué estética, cómo vamos a trabajar ese proyecto, dijimos, hay una estética, hay una política de la estética, cuestionemos eso, ¿cómo es la visualidad que vamos a trabajar para contar esta realidad? Y dimos cuenta de algo que para nosotros fue en ese momento revelador, quizás es una tontería, pero sí vimos claramente en ese momento que las revistas del corazón, ¿no? Las revistas de shows, de TV, los ricos y famosos están fotografiados siempre bárbaro, ¿no? Siempre la luz es genial, el encuadre, la composición es perfecta, todo está medido, todo está calculado. Ahora, cuando vemos la representación de muchas imágenes que tienen que ver con resistencias sociales o con la representación de clases más populares, vemos como una cuestión más de la relación con la realidad hace que la imagen sea más pobre, más desprovista de cuestiones técnicas, más casuales, más que es una cualidad propia del documental, pero que al mismo tiempo vimos que ahí había algo simbólico en esa semiótica que era interesante subvertir, ¿no? Era como dar luz a otra cosa. Y entonces dijimos, vamos a ir a representar esta comunidad campesina con luces artificiales, con encuadres, como lo ven acá.
con estas fotos, sobre todo esta, que son la mayoría de las fotos del trabajo, tienen luz artificial, trabajamos como si trabajáramos en moda un poco, ¿no? Entonces para Gisela, nosotros... creo que hay una pregunta. Sí. Sí. Yo no sé, alguien como... Quem é que foi que levantou a mão aí no chat? Bueno, hay una que ya puedo hacer, pero voy a volver un poco. Pero pensé que alguien quería preguntar algo porque como llamaron para preguntarme, pero en fin. Lo que preguntaron hace algunos minutos es si hay un posible paralelo o una relación entre la situación que se dio en la Argentina en 2001 y la que pasa ahora. Y cómo los fotógrafos actuaron durante las crisis. O sea, yo creo que las crisis siempre son diferentes. En ese momento creo que fue como una rebelión muy, muy grande de parte de toda la sociedad, y sobre todo lo que ocurrió es que en estas crisis siempre lo que surgen primero son las desigualdades sociales, ¿no? Las clases sociales. Lo que tuvo de característico el 2001 es que se tocó, como preguntó alguien, los corralitos en el banco, ¿no? El dinero, el banco se quedó con el dinero de la gente. Por tanto, no solamente la gente pobre, la gente más popular se quedó en esta problemática, sino también la gente de mucho dinero, que era la que tenía el dinero en el banco. Entonces, lo que ocurrió es que toda la sociedad en su conjunto se vio muy afectada por esta crisis, ¿no? Porque se vio tocado absolutamente, o sea, se vio afectada completamente la economía de manera literal, ¿no? No es que hubo solamente inflación y los precios subieron, sino que directamente la gente perdió su dinero. Si tenías dinero en el banco, lo perdiste. Y entonces no había, todos estábamos un poco en la misma situación. Por tanto, en las calles había mucha gente que salía a la calle por primera vez. Yo siento que lo que tiene relación en ese sentido es lo que ocurrió en los últimos 5 años con el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista fue tan grande que había muchas mujeres que por primera vez iban a una manifestación. Y ahí creo que hay algo fuerte y un punto en común. Es las personas que salen de su lugar de confort y que nunca habían salido a la calle y que lo hacen por primera vez, ¿no? Ahí es uno de los puntos que puedo ver ahora, pero es una pregunta compleja como para responder. Pero sí, creo que estamos acostumbrados a tener muchas crisis, siempre se responde de manera diferente, y en Argentina y en Brasil también tenemos mucha facilidad para salir a las calles y manifestarnos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada tantos años todo explota, ¿no? Pasan unos años y todo explota, pasan unos años y todo explota. Es un poco un karma, ¿no? Una necesidad de también, y está muy bien que ocurra, ¿no? Para que no sentir que hay una anestesia en nuestra manera de amoldarnos a las normas. Bueno, espero haber contestado la pregunta, Roberta. Sí, incluso lo que pasó es que esto de las mujeres, creo que Francisca está acá, posiblemente va a volver a este debate, pero fue muy bonito porque salió de Argentina como que explotó para los otros países de Latinoamérica. Fue algo muy especial, pero continúe, sí.
Un efecto dominó. Sí, yo creo que cuando sucede eso es genial, ¿no? Es maravilloso. Y en ese momento pasó algo parecido en el sentido de que todo ese recambio en el 2001, 2004 fue, bueno, todo ese recambio de asunciones presidenciales y todas las expectativas puestas en esa nueva empoderamiento latinoamericano de esos años, ¿no? Que parecía que iba a durar mucho más de lo que duró. Entonces, aquí lo que tengo es otro trabajo en relación a la memoria y a la estética también, que tiene que ver con, él es Darío Santillán, es un líder político piquetero del movimiento de desocupados piqueteros, que fue asesinado en el año 2002, en esa época justamente. Nosotros teníamos esta imagen de él, porque, como contaba, formábamos parte también de los movimientos que sucedían, entonces teníamos esta foto, luego él es asesinado, y 6, 7 años después nos invitaron a formar parte de la Bienal de Cuenca, en Ecuador, de artes visuales, porque la temática era memoria viva, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, vamos a trabajar con la memoria de Darío Santillán. Vamos a volver al lugar de su militancia y a fotografiar a las personas que lo mantienen vivo en su legado, ¿no? Como en su militancia, en sus ideales. Entonces, esto era por lo que luchaba, ¿no? Por lo que luchaba Darío Santillán, por una casa, por un techo, el sueño piquetero, ¿no? Y son los metros cuadrados. Lo que hacía Darío era una construcción de ladrillos, ¿no? De ladrillos para construir casas. El sueño de él era que toda la gente de su barrio pueda hacer su propia casa. Entonces, esta es una foto del padre de Darío con estos cemento, que era lo que Darío hacía, ¿no? Él quiso fotografiarse ahí, el padre. Luego otros compañeros del movimiento se fotografían de otra manera. Ella también era compañera de Darío. Y estas fotos son en color, otra vez con luz artificial, con una puesta en escena y en diálogo con fotos de archivo, ¿no? En blanco y negro, ¿no? En conversación. Este trabajo, finalmente dijimos, bueno, vamos a ir a una Bienal de Arte con este trabajo, donde hay disciplinas múltiples como escultura, pintura, y nosotros vamos con este trabajo que además es tan político. En los ambientes artísticos muchas veces los trabajos que vienen con estas historias molestan, no gustan, no es parte del escenario de las búsquedas artísticas contemporáneas, y realmente no teníamos ninguna expectativa, y para nuestra sorpresa y también para nuestro prejuicio, fuimos ganadores de la Bienal, ¿no? Con este trabajo. Nos dieron un premio importante en dinero, y en ese momento para nosotros fue un poco lo que comenté acerca de la firma colectiva. Sentimos que lo más horizontal, lo más justo y de acuerdo a nuestra manera de funcionar y de pensar era compartir el premio con el movimiento. De manera que ese premio económico lo repartimos con las personas también del movimiento, ¿no? Y fue muy, muy, muy lindo lo que pasó, porque ellos luego mostraron la exposición en el barrio, digamos, se generó un puente, ganamos en ese momento, era bastante dinero, más de $20.000, entonces fue como, bueno, fue lindo de repartir, sentir que todos habíamos ganado ese reconocimiento, ¿no? Y que además hicimos de ese premio algo que benefició como a todo el mundo, ¿no? A todos los que participamos ahí en algo. Así que bueno, fue interesante también. Hoy por hoy nosotros decimos que una de las cosas más, cuando nos dicen, el grupo es político por las fotos que sacan, y nosotros decimos, hoy a veces pensamos que lo más político es la relación con el dinero que hemos tenido.
porque todo el mundo es muy social hasta que llega el dinero en el medio, en la mesa, ¿no? Hay algo ahí con esa relación con el arte y el dinero que pareciera que no podemos salir de esa problemática, ¿no? Porque el arte está muy precarizado económicamente y mucho más a la gente que pone muchas veces su cara, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación que se da en esa precarización del propio artista? Pero también digo, no sería justo que la gente que está detrás de la cámara también precaricemos esas personas, ¿no? O sea, a veces es una discusión para un tema largo, para una charla larga, de sacar fotografías a estas personas con estas temáticas y ganar dinero, ¿no? Es como, hay algo ahí que es conflictivo, ¿no? Bueno, nuestra manera de resolver fue esto, como va para todos lados por partes iguales. Pero eso porque viene de la cuestión cooperativa, ¿no? Y este es Gisela, sí. Maíra quiere hacer una pregunta también. Ah, está Mayra por aquí, qué linda. Hola Gise, ¿cómo Hola, estás? Mayra, ¿cómo estás? Siempre un gusto escucharte y bueno, creo que en esos temas todavía no habíamos tocado, entonces quisiera volver a dos cosas que has hablado hace poco y que quisiera retomar un poco porque no sé desde en qué año, digamos, empezaron a reflexionar acerca de temas exactamente esos que hablas ahora, de compartir eh, los logros de algo, ¿no? Y que también que eso, que nuestra postura política a veces no está simplemente en la imagen que hacemos, pero en cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos, y que está también muy junto a lo que decías acerca de esa representación, como estamos estigmatizados y estamos acostumbrados a, como decías, una determinada clase, hay un tipo de imagen, hay un tipo de preocupación. No vas a fotografiar a un médico y no te preocupas si el color de la camisa, por ejemplo, si la camisa está bien puesta, si es una señora que la estás fotografiando en la calle, una manifestación, poco nos importa, ¿no? Que salga bien o mal, porque bueno, ¿qué importa? Y creo que lo que quería entender es más o menos en qué tiempo pasan ese tipo de reflexiones entre ustedes y cuál es el impacto todavía hoy. Porque siento que hay espacios en que ese tipo de diálogo ya ni siquiera es necesario, de tanto que ya llegamos a ese punto de comprensión, pero en muchos otros no, en otros todavía es demasiado complejo porque hablamos y la gente parece que no entiende qué es lo que estamos hablando. Y entonces quería sentir cómo en los distintos espacios en que circulan ustedes, cómo lo sienten, o sea, decir evolución es un poco una tontería, pero ese caminar del pensamiento, ¿no? Y especialmente eso, de lo que aprendimos desde la fotografía, de qué es una estética, de cómo fotografiar, de la técnica más o menos, y cómo cambiarlo. Y entonces también, porque además son ustedes, ¿no? En realidad, profesores, ¿no? Formadores de otras generaciones. Y entonces quisiera entender un poquito eso. No sé si me hice muy clara, pero creo que sí. Ah, sí, 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 claro. sí, sí, entendí. Bueno, es tan paradójico este cuestionamiento, tan particular, que vos dijiste a un médico no le sacaríamos una foto donde se vea mal. Y me animo a decir, tampoco le diríamos a un médico que nos haga una operación gratis, ¿no? Que nos haga una consulta gratis. Pero a un fotógrafo, a un artista, le decimos que nos regale la obra, que saque fotos gratis, ¿no? Todos pasamos por eso. Entonces, que dé una clase gratis, que vaya a sacar fotos gratis, ¿no? Entonces, hay algo ahí que ya está enraizado en esa precarización. E incluso hace que cuando uno tenga que pedir que le paguen, lo hace con timidez y con vergüenza, ¿no? Entonces, ahí sucede algo muy problemático,
desde nuestra, por eso para mí es importante compartir públicamente tarifarios, ¿no? Tarifarios como este índice de un trabajo por 3 horas sale esto, un trabajo cada 7 horas sale esto, ¿no? Que nos manejemos con parámetros comunes, ¿no? Porque luego si no, los trabajos uno puede poner cualquier precio también. Entonces está bien tener como presupuestos básicos en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sale 6 horas de trabajo artísticas en Brasil y también en Argentina y también en Chile y también como manejar ciertos valores reales, realistas y que no nos precaricen aún más? Y en relación a las reflexiones que vos decís, Mayra, ocurrió algo que fue como puntual. En un momento nosotros pensamos que éramos muy progresistas diciendo todos vamos a cobrar por partes iguales, ¿no? Entonces, todos trabajábamos y cobrábamos por partes iguales. Llegaba a trabajo y lo cobrábamos y cada uno cobraba lo que trabajaba. Y quizás una foto se vendía en Chile o en Brasil, pero otra se vendía en Francia, se vendía en España. Y claro, Roberta y yo vendimos 10 fotos en el mes, pero Roberta cobró en euros o en dólares y yo cobré en pesos argentinos. Entonces, vendimos la misma cantidad de fotos, pero no cobramos lo mismo. Entonces ahí fue como el primer momento de decir, no importa la cantidad, sino importa la retribución, la moneda. Entonces lo que hicimos fue la creación del fondo común. Decir, ok, todos vamos a vender 10 fotos, pero en ese fondo común luego se reparte por partes iguales, incluso la persona de administración, porque ella es quien más trabaja y la que menos elogios se lleva, porque no aparece su nombre en ningún lado. Entonces fueron cuestionamientos como fueron progresivos. Hoy ya somos 15 años, entonces las cosas cambiaron, ¿no? Y ahora en este momento, por ejemplo, te puedo responder de manera sincera y te digo que hoy, nosotros siempre decimos, las reglas, la única regla, esa fue la frase de siempre, ¿no? De Sub, la única regla es que no hay reglas, ¿no? Entonces, esa era la regla de ese momento, del comienzo. Ahora la regla es, bueno, de alguna manera hay quienes quieren trabajar más horas, hay quienes quieren trabajar menos horas, y hay quienes, no es que no quieran trabajar, pero quiero decir, tenemos diferentes, nos damos cuenta que ya tenemos 45 años, que queremos trabajar, tenemos más tiempo libre, no queremos estar tan full time. Entonces, se mide un poco la retribución en función de los horarios de trabajo. Entonces, ahora podemos decir que cuando es individual, no es necesario siempre que repartas ese dinero. Ahora, lo que es colectivo, ¿no? Todavía seguimos trabajando de la misma manera. De hecho, ahora somos 6 docentes en la plataforma educativa y de todos los alumnos, no importa que yo tenga 15 alumnos y el otro docente tenga 10, cobramos lo mismo, ¿no? Y cuando hacemos un assignment para un medio, para un trabajo, hacemos lo mismo. Lo hacemos colectivo y cobramos todos iguales. Eso todavía sigue siendo así. Y como sabemos que es tan difícil, sobre todo cuando tenés hijos, cuando tenés familia, cuando dejas de ser un idealista de 20 años, te das cuenta que todo cuesta, es difícil sostener esos principios, porque tenés tu casa, tenés tus cuentas, tenés un hijo, tenés 2 hijos, tenés 3 perros, tenés gatos, entonces tus ingresos te necesitas un poco más de plata. Entonces ahí, bueno, tratamos de que todo sea justo, y porque también además queremos tener más tiempo libre. Entonces tratamos de que la misma cooperativa no nos precarice la misma necesidad de la cooperativa. Así que podría decirte,
que vamos viendo cada situación en particular y que como es difícil sostener estos principios, pero aún así son los que nosotros soñamos y defendemos, tratamos de cumplirlos lo máximo que podemos. Desculpa, Maíra, eu queria só resgatar uma fala da Gisela em português, para que eu não sei quem é que vai escutar o vídeo, mas, bom, hoje é dia dos professores aqui, e ela falou que uma das importâncias do educador fotógrafo, né, de quem está ensinando a fotografia, é passar para o fotógrafo que o trabalho dele tem um valor, né, ensinar para que a gente não fique com uma certa vergonha, né, de cobrar. Então, que esse seria também um dos papéis enquanto educador da fotografia, principalmente nesses espaços. A gente estava discutindo isso à tarde hoje, né, Maíra? É curioso como esses assuntos voltam e o que só mostra como eles são urgentes e necessários, né? Então, pode continuar a sua pergunta, eu não sei, a Gisela também com a apresentação, mas eu achei que era importante resgatar isso em português, porque foi uma dos questionamentos da parte da tarde. Gisa, quisiera también entender lo que decía en términos de compartir también con los fotografiados, porque creo que eso todavía, me acuerdo una vez ya hace algunos años que, bueno, voy a hablar en portugués, no sé nombre, bueno, nombre no sé si hay traducción, pero João Roberto Hippe, no sé si lo conoces, pero me imagino que sí. Y bueno, en Brasil casi todos lo conocemos, y me acuerdo de una charla que decía que estaba haciendo un trabajo y que compartía las fotos, que sentaba con las personas y le mostraba las fotos y se borraba las fotos a las que la persona fotografiada no le gustaba. Y me acuerdo de que eso era en un evento grande y que la gente se quedó así, como que nadie se creía que podía hacer algo así, porque decía, no me importa si la foto es la que a mí me parece mejor, pero si la persona fotografiada no se siente representada, la borro. En el mismo momento, la borro y no la tengo más. Y me acuerdo de la movimentación, eso debe ser, no sé, un poco más de 5 años. Pero siento que muchas veces debates como ese es de que quizás tenemos que también pagar o de alguna forma devolver algo a las personas que fotografiamos. Es un debate necesario. No digo que todas las veces o que tiene que ser exactamente así o así, pero cuando has dicho acerca de la distribución del premio, me quedé un poco pensando cómo también ustedes están dialogando acerca de eso. Mira, ahora puntualmente, para responderte aquí en este mismísimo momento como lo estamos tratando, o al menos yo lo estoy tratando de manera individual, ahora creo que conoces incluso Mayra, yo estoy ahora trabajando con una persona trans, haciendo un documental en video, y él está también, no solamente yo estoy haciendo un documental sobre él, sino estoy haciendo un documental con él. Él también maneja la cámara, ¿no? Entonces, propuse que todo el financiamiento que consigamos para nuestra película, él tiene honorarios igual que yo, digamos, ¿no? Vamos a cobrar los mismos honorarios. Él, que está delante de la cámara y que también tiene una cámara, y yo que estoy detrás de la cámara y que quizás me pongo también delante de la cámara. No lo sabemos, pero estamos en esa discusión. Me parece que es lo más justo porque bueno, nada, es una cuestión ética, pero bastante, no sé, natural. No es algo, no lo siento algo forzado. Es como, también me gusta seguir esa intuición, ¿no? Como uno sabe cuando, yo creo que uno sabe muy bien cuando está teniendo más poder que la otra persona. Y
Y a mí particularmente y a nosotros en SUB nos ha hecho reflexionar mucho el hecho de estar en lugares y ver mucha necesidad y volver a tu casa con una calefacción, ¿no? Con una ducha, con un plato de comida. No digo que no haya que fotografiar esas realidades, porque eso también es un pensamiento que se puede poner en cuestión, ¿no? ¿Quién tiene que fotografiar a quién? Pero no estoy hablando de eso. Yo creo que hay historias que hay que seguir contando. Yo creo y soy muy creyente de la fotografía documental. O sea, me gusta el hecho que parte de la realidad, digamos, ¿no? Y creo que la realidad incluso supera la ficción en muchos aspectos. Entonces creo que hay que seguir acercándose a algunas temáticas. Sobre todo a estas, que es algo que pasé ahora, que es fotografiar a las clases altas, ¿no? Acá tenemos otra polémica. Pero sí, claro, a ellos no hace falta que se les pague, pero ellos te hacen firmar un montón de contratos para fotografiar. Nunca tuvimos tanta instancia legal de contrato para fotografiar como esta familia. Entonces, ¿por qué? Porque el poder se vuelve para el otro lado, ¿verdad? O sea, nosotros para empezar a fotografiar este trabajo tuvimos que firmar muchos contratos. Cuando vas a un barrio, nadie te pide que firmes un contrato. Vos no le haces firmar a la persona un contrato. Vos haces un extractivismo visual y no pagás a la gente. Entonces, ahí, Mayra, me parece que este es un tema para hablar 2 horas, 3 horas, porque es muy interesante, muy actual, muy que nos tenemos que preguntar esas cosas. Gisela, Todo... yo creo que volvemos a un tema que empezamos hoy por la tarde, que es cómo involucrarse políticamente en la posición de fotógrafo, pero de diversas maneras distintas. Pienso que un poco esto que está hablando, ¿no? Que hay maneras de estar políticamente en un espacio, pero de distintas maneras. Esto, una cosa es hacer las fotos de las personas que tienen un poco más de plata, que también es una cuestión política, porque hay que mostrar que existe una distinción gigantesca entre las clases. Y la otra es compartir los premios. Entonces creo que la Subcop hace un trabajo político desde muchos aportes posibles, ¿no? Bueno, gracias por verlo así, Roberta. A mí me hace pensar que durante mucho tiempo la fotografía documental quiso visibilizar lo invisible o lo no visibilizado, ¿no? Y creo que se agotó en sí mismo. O sea, ya sabemos cómo muere la gente de hambre, ya sabemos cómo la gente pasa necesidades, conocemos más de lo que debiéramos conocer de la intimidad de la gente, incluso, me animo a decir, ¿no? Tenemos un imaginario muy grande de cómo la gente tiene necesidad a través de la fotografía documental, a través de la fotografía periodística, que hace alarde, que hace foco en mostrar lo que no se ve. Pero lo que no se ve hoy es esto también. Son las clases, es la gente que tiene todo el poder para que ese otro lado esté tan invisible. Pero bueno, es muy difícil también, ¿no? Aquí para nosotros fue un desafío enorme hacer este trabajo. Tuvimos mucha producción y tuvimos muchas cuestiones legales y tuvimos mucho miedo también. Porque teníamos un contrato que esas fotos no se podían mostrar en Argentina, y si se mostraba en Argentina eran todos abogados, todos jueces, gente que tiene muchos contactos, entonces no podíamos hacer, yo este trabajo lo puedo mostrar acá, en un ambiente, en otro país que no es Argentina,
¿no? Pero este trabajo tuvo mucha exhibición en muchos otros países, porque por suerte, porque se pudo mostrar e incluso está en nuestra página de internet. Quizás se preguntan por qué está en la página de internet, porque nuestra página de internet tiene un servidor en Francia, es una página francesa, por eso está en la página de internet. Si fuera un .com.ar no estaría. Fíjense que nuestra página es .coop, de cooperativa, y está alojada en Francia. Entonces, por esa razón puede estar este trabajo online. Entonces, son una serie de instancias que ahí, como dice un compañero de SUB, los pobres, los vulnerados éramos nosotros, no la persona detrás de la cámara, ¿no? Y bueno, sí, son otras maneras de hacer. Realmente, lamentablemente, hay muy pocos trabajos que hablen sobre clases sociales más altas, pero está claro que todas las personas que han hecho trabajos, o las que yo conozco, que han hecho trabajos sobre las sociedades más altas, han tenido algún tipo de conflicto. Nosotros también. Así que bueno, nada, eso es parte también del desafío de cambiar la cámara de lugar. Nosotros decimos, cambiamos de vereda en la calle, ¿no? O sea, cambiamos de mirar para allá, miramos para allá. Bueno, pero sí es interesante, Mayra, lo que vos decís, y Roberta también, sobre la discusión de cómo hacer fotografía, cómo implicarse políticamente y cómo compartir con las personas. Yo creo que son preguntas del momento, muy importante para hacerlas ahora. Son preguntas que están surgiendo en todos los ámbitos, foros, encuentros de fotografía en Latinoamérica. Es el gran tema de reflexión. Y está muy bien que lo hagamos, porque no son los mismos tiempos de este oficio, ¿no? De esta disciplina de fotografía documental, de fotografiar al otro. ¿Quién es el otro? O el leotre. Bien, y continúo, así ya luego saco la pantalla y podemos vernos las caras. Esto es solo para mostrar un poco de propaganda de SUB, que es los talleres. A nosotros nos interesan que los talleres, que la educación sea todo. Aquí en Argentina todo pasa en Buenos Aires, ¿no? El dicho de aquí de Argentina es: Dios vive en todos lados, pero vive en Buenos Aires, habita en Buenos Aires. Bueno, ocurre así. Todo pasa por Buenos Aires. Hay una centralización total de la cultura. Entonces, para nosotros es muy importante decir, si no pueden venir los estudiantes a Buenos Aires, vayamos nosotros a las provincias. Así que nosotros ponemos talleres federales. ¿Querés que SUB vaya a la provincia de Rosario? SUB va a la provincia de Rosario. ¿Quieren que SUB vaya a la Patagonia? SUB va. Si nos invitan por un lugar para dormir, unos honorarios accesibles, y nosotros vamos. Otra manera de pensar la educación que nosotros tenemos es: preferimos que sean más alumnos que paguen menos, pero que sean más alumnos, ¿no? No queremos que solamente que la cuota sea una barrera. Y los talleres tienen que tener algún aspecto político, una propuesta política, ¿no? Tiene que haber algo dentro. Nos interesa lo colectivo, colectivizar el aula, ¿no? La reflexión colectiva en el aula. Alguien pone un trabajo sobre la mesa y se crea una práctica colectiva para mirar, trabajar el proyecto. Así que estos son algunos seminarios, workshops internacionales que hemos tenido. Oriana Elizabeth de Barcelona, que trabaja con la cartografía urbana a partir de problemáticas sociales. Nelson Garrido de Venezuela, que trabaja la fotografía como metáfora, la imagen subversiva. Trabaja sobre la estética de lo feo, qué es lo bello. Cuestionamos los estereotipos, cuestionamos cuestionamos todo. No sé, nos
nos interesa, acá fue un ciclo de fotografía latinoamericana con Shihan Tubé de Perú, Mayra Martel, que tiene un trabajo sobre mujeres desaparecidas en Ciudad de México, Nelson Garrido de Venezuela, bien, Maya Godet de México también, Claudia Carreras. Estas son todas personas que son amigas de SUB, han pasado a dar workshop. Nosotros normalmente no tenemos dinero para pagarle pasajes que vengan, entonces ellos vienen a galerías, a museos, a festivales y luego vienen a SUB y dan estas experiencias. Y estos son un poco la manera de la educación en los tiempos, en la relación con el tiempo pasó muy parecido a cómo nosotros fotografiamos en los tiempos, ¿no? Cuando yo decía, actualidad es poco tiempo, vamos a hacer historias más largas, ¿no? Bueno, en educación pasó lo mismo. Al comienzo eran talleres de educación por 3 meses. Luego el programa educativo comenzó a ser 1 año. Luego 2 años. Ahora 3 años, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y luego ya está, te vas, no vuelves más, ¿no? Hay que hay que matar al padre, hay que matar al maestro también, ¿no? Pero hay algo ahí que es una comunidad que se arma también. Esto es un poco, tenemos una alianza con una galería exclusivamente de fotografía, entonces los estudiantes terminan ese programa. Cuando terminan el programa en SUB, hacemos una exposición en esta galería para todo el público. Y esto, bueno, SUB participa en festivales, en exposiciones. Nos gusta estar en galerías, en espacios de museo, nos gusta estar en las aulas, en la sala, pero nos gusta el espacio público, nos gusta la calle. Esta exposición, por ejemplo, hicimos esta exposición en esta galería y luego en un hospital, ¿no? En un hospital, aquí. Esto es la sala de la farmacia del hospital, con los médicos, hoy hablábamos de médicos, con los médicos, con las personas que vienen a buscar la medicación para HIV. Es un hospital especial de infectología para enfermos de SIDA. De HIV, entonces ellos vienen a buscar su medicación retroviral y pasan muchas horas haciendo cola, mucha población migrante, entonces dijimos, esta exposición tiene que ser también en esa farmacia. Entonces nos gusta esa misma muestra que estuvo en la Galería de Arte, pasa también al hospital público. Esto fue en el foro en 2013, miren, Foro Latinoamericano de Sao Paulo. Esto fue en Santos, también en Brasil, en el encuentro de colectivos iberoamericanos. Esto también fue ahí. Y bueno, y nos gusta como sentir que somos parte de un gran movimiento, ¿no? Y un movimiento no tiene un patrón, ¿no? El movimiento es una fuerza. Entonces sentimos eso, que los colectivos tienen que ser eso, ¿no? Un movimiento que hoy se reivindica latinoamericano. Incluso ahora, en estos tiempos, al comienzo de SUB, había muchos colectivos de otros países de Europa y hoy hay muchos más en Latinoamérica. Y estos últimos años lamentablemente muchos de los que son congéneres nuestros, o sea, contemporáneos a SUB 2000, comienzo del 2000, muchos lamentablemente no existen. Por eso nosotros decimos, nosotros somos largoplacistas, ¿no? Nos gusta el largo plazo. Pero bueno, no todo el mundo le gusta el largo plazo. Hay que lidiar con el largo plazo, las relaciones a largo plazo. Perdão, o que é largo plazo? Muito tempo. É um tempo, dura muito tempo. Ela estava dizendo que os outros coletivos que começaram com eles já se desfizeram, mas eles continuam, né? Então eles são
Não tenho nem como... El problema es que no sé si es bueno o es malo. Sí. Gracias. Bueno, ahí está la exposición aniversario, la exposición de cumpleaños de SUB, de 10 años, que fue una ficción, fue como una entrada de un viaje, como un boleto de viaje a una ciudad que se llama Puerto Quilombo, ¿no? Que, bueno, ahí armamos una ficción para entrar a esta experiencia. Entonces eso fue, para nosotros esa exposición fue muy importante en relación a la curaduría. Y nos dimos cuenta que nos interesaba mucho que en la exposición venga mucha gente para hablar, ¿no? Queríamos paredes vivas, no paredes estáticas con fotos, sino paredes vivas con diálogos, con conversación. Entonces nos dimos cuenta que era muy, muy interesante la visita guiada, ¿no? El encuentro entre el público y el artista. Entonces ahí comenzamos un momento diferente, que fue comenzar a hacer gestión cultural, que era algo que no habíamos hecho antes. Antes solamente hacíamos gestión para nuestros proyectos. Teníamos muchas exposiciones, pero nunca exposición para otro artista. Entonces ahí nos interesó experimentar eso que nos gustaba para nosotros mismos, para los demás. Y estas son partes de la gestión cultural que hicimos con otros artistas. Todas exposiciones colectivas. Esta es una exposición con 23 artistas sobre la familia. Ahí están todos los artistas invitados. Visitas guiadas, fíjense abajo, escuela de chicos discapacitados, escuela de chicos que viven en la calle, escuela de estudiantes de artes. Muy heterogéneo el público, porque era una temática muy universal, la familia, ¿no? El segundo exposición, también 23, 24 artistas de Latinoamérica sobre el cuerpo. Ahí, todas mujeres, ¿ahí? Y de muchos países de Latinoamérica, y también. Y luego, por último, la editorial, el bebé. Ahí va, y el bebé tiene ya, o sea, la editorial tiene, para hacer los libros, imprimir los libros, hicimos una venta anticipada, un crowdfunding, y para editar el libro del 19 y 20, justamente, el primer trabajo de SUB. Y estos son los proyectos de los libros que tenemos, que son 4 al momento. 4 libros. Bueno, fin. Gisela, muchas gracias sí, por la clase y por compartir una manera, como ya decía, más amplia de ver lo político o la posible actuación política de los fotógrafos, de nosotros. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat ou pode abrir o microfone. A gente tem atuado assim, abrindo o microfone, né? ¿Sabés lo que extraño? ¿Sabés lo que extraño? No la presencia física. Extraño ver las caras de la gente. Sí. Gisela, eu queria fazer 2 perguntas. Você comentou que a pessoa da administração era tratada de maneira igual, que eu acho maravilhoso, assim.
Mas a minha questão vocês aqui finalizavam o contrato, a venda? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo muito fotógrafas que falam assim, se eu soubesse que eu ia ter que vender, eu não ia ser fotógrafo. Porque realmente é um outro departamento que você tem que se virar para aprender. Você vai ter que se reinventar e fazer um outro lado. Eu acho que gostaria que você falasse um pouco, porque assim, eu tive a experiência de trabalhar fotografando em varejo, para lojas americanas, e ali foi um aprendizado de que, na verdade, a fotografia tem um lado que não tem nada de glamour, que é quase que eu brinco, é uma padaria, assim, é um forninho, você tem que fazer tantas fotos, você tem que ter uma logística, uma operação. A fotografia mesmo é uma parte menor. Eu queria que você tentasse falar um pouco sobre se é isso mesmo, assim, esse outro lado que não é o fotógrafa, que é um lado administrativo, vendedor, que às vezes passa ao largo, não é muito falado. Essa é uma pergunta. Yo pienso que es una pregunta indispensable porque la fotografía cambió y no alcanza, no es suficiente la relación del fotógrafo con la cámara y nada más. Necesitamos la interconexión con mínimo alguien que haga trabajo administrativo, alguien que haga postproducción de imágenes, alguien que ayude con el diseño gráfico. Hoy por hoy hay que saber filmar, no solamente video también, hacer podcasts, cantidad de cosas, ¿no? Tenemos que saber somos un colectivo, una sola persona, ¿no? Entonces, escribir, bien, ¿no? Escribir, importante escribir, a veces en más de un idioma. Entonces, son muchas tareas que se necesitan, pero sobre todo la administrativa es fundamental, totalmente. Nosotros los momentos... Entrando como SEB. ¿Cómo? Acho que foi som perdido. Perdón, Gisela. No, todo bien. No, la cooperativa, en un momento nosotros funcionamos, tuvimos un momento de oro. El momento de oro de SUB fue cuando 7 personas vivían del proyecto y nada más que del proyecto. Y ese momento fue cuando tuvimos nuestra compañera, que hoy no está en SUB porque ella hizo toda su carrera universitaria, estudiante de historia, hoy es profesora de historia, pero en el momento en que estudiaba en la Universidad de Historia, trabajaba como administración en SUB. Y ella trabajaba duro con todos nosotros, por supuesto, pero llevó a SUB a un lugar mucho más alto. Y la extrañamos, ¿no? Y ese lugar es muy importante, el de la administración, porque es muy difícil uno mismo todo el tiempo vender su trabajo. Es difícil, muy difícil. Entonces eso yo lo hablé con mi psicóloga. Mira, mi psicóloga me dijo, vos tenés que ser tu propia representante. Entonces vos decís, Gisela, estás cobrando muy barato. No, pero me gusta ese trabajo. Ok. Bueno, entonces es un diálogo. Eso cuando lo hace otra persona es más fácil. Pero es muy importante. Mas penso que o fato de estar num coletivo, existe a possibilidade, quando você tem pessoas com quem você se irmana, de você poder trocar, intercambiar um pouco essas funções, não? ¿Lo comprendes? Eu não estou ouvindo ela, está sem microfone, Gisela está ahí muda. No, me desconcentré, perdón. ¿Otra vez puede ser?
Eu penso que isso que você falou, concordo plenamente. Acho que nós temos que ser múltiplos, mas, nesse sentido, fazer parte de um coletivo onde há uma irmandade bacana entre todos possibilita dividir um pouco algumas tarefas onde alguns são melhores do que outros, não? Sí, creo que ahí hay una fuerza, reconocer la propia fuerza. Yo no sé hacer todo, ¿no? Pero sé hacer algunas cosas. Que seamos un colectivo no significa que todos sabemos hacer lo mismo. No, claramente no. Entonces hay un trabajo de reconocimiento de que si Michelle, Roberta, Mayra, Mauro y yo trabajamos juntos, yo sé que Roberto hace bien eso, los retratos, ¿no? Por ejemplo, yo soy la retratista del grupo. Entonces, cuando había que hacer un trabajo, Gisela hace los retratos. Pero tengo otro compañero que nosotros le decimos la mosca en la pared. Nadie lo ve. Discreto, sencillo, callado. Yo no soy la mosca en la pared. Pero mi amigo sí. Entonces, vamos juntos a un lugar y él, la mosca en la pared, entra al baño, a la habitación, entra cuando la mujer está en la ducha, o sea, hace todo eso porque nadie lo ve, y yo pongo luces y hago toda la escena, ¿no? Entonces, ahí hubo, cuando nos dimos cuenta de eso, y encima hay otro compañero que es muy bueno escribiendo, ¿no? Entonces, cuando decimos, genial, vamos a un lugar y está el equipo, está el equipo, hay un compañero de sub que todo es una metáfora del fútbol, perdón, es porque me gusta mucho el fútbol. Entonces, en un equipo de fútbol, cada uno juega su rol, ¿no? Entonces él dice así, ahí está el arquero, está el que juega, ¿no? Está Messi, está el otro, pero Messi solo no es el equipo, digo, para hacer la metáfora de fútbol. Pero también es como una banda de rock. Está el cantante y está el baterista, ¿no? Pero es un complemento. Entonces, bueno, y un día se cansan todos y el cantante quiere tocar la batería, el guitarrista quiere tocar el bajo, y eso también es bueno. Eso es muy divertido. Mira, Gisela, creo que nuestro tiempo está un poco agotado, pero hay una pregunta más acá. Si hay talleres de fotografía documental en SUB. Sí, sí, en este momento nuestros talleres son normalmente presenciales, tenemos nuestro espacio y ahora no queda otra posibilidad que es online. Son anuales, pero sí hay. El programa se llama Laboratorio de Producción, de Investigación y Producción Visual. ¿Y hay como inscribirse online desde el sitio? Sí. Está en Instagram, ahora lo coloco si quieren. Ahora próximamente va a haber un ciclo de fotografía feminista y lo que sí sucede es que los talleres hay que anotarse a principio de año. Una vez que comienza, ya está. Porque es anual. Ela explicou que para os cursos de longa duração, né, que são anuais, você precisa se inscrever no início do ano, mas que está passando aqui os endereços da plataforma e que agora vai ter um de fotografia feminista, né, que vai começar agora. Então, assim, quem se interessou pela SUB, né, ela passou as 3 redes aqui,
A Gisela é uma pessoa super aberta ao diálogo e acessível, então é uma dessas figuras que são representativas dos grupos, né, das cooperativas de fotógrafos. Gisela, muchas gracias y es un gusto tenerte aquí y compartir un poco de lo que piensan como coletivo. Michele quer falar? Quero só invadir o espaço para fazer uma palavrinha de amanhã, né? Surpresa de amanhã e a palestra da Letícia Rigá amanhã com a moderação do Mauro Trindade. E aí eu vou colocar aqui no chat o endereço com os links e um pouco da Letícia e o link da mesa de comunicação de amanhã e da palestra que vai ter amanhã. Eu queria aproveitar aqui e dar essa palavrinha aqui só para... Desculpe a interrupção aí. No. Pero así está, Gisela. Entonces, muchas gracias y espero seguir compartiendo. Vamos a tener otros días en el simposio. Pero además de eso, creo que podemos conversar y trocar mucho más, ¿no? Hay muchas cosas complejas en el flujo de una cooperativa, entonces esto creo que a nosotros nos interesa. Gente, eu vou fechando a sala aqui. ¿Quieres hablar algo, Gisela? No, quiero agradecer a ustedes, a Roberta, que venimos organizando este encuentro, a Michele, a Mauro también, y un gusto para todos. Y bueno, aprovecho a saludar a mi amiga Mayra, que está aquí, y a todo el grupo. Gracias por escuchar. Y una frase que escucho mucho en este momento es, este momento tan difícil que estamos viviendo en todos lados, ¿no? Este jaque de la normalidad o la anormalidad, la salida es colectiva, ¿no? Y lo colectivo es muy importante, que podamos tener eso en cuenta para trabajar, para pensar, para estos encuentros, aún si son cansadores online, es importante conectar y estar